Por si las moscas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de corridos tumbados. Me acompaña José Manuel Valenzuela. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y autor del libro que se llama precisamente Corridos Tumbados, Bélicos Somos, Bélicos Morimos. José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Qué gusto, Guillermo, qué placer estar en tu programa. Oye, José Manuel, los que estamos dos pasos alejados del tema de los corridos tumbados, a diferencia de tú que eres un gran especialista del tema desde hace mucho tiempo, comenzamos a ver en las noticias, bueno, primero de la existencia de este cantante Peso Pluma, que se había presentado en un festival, me parece que en Culiacán, y que casi en sustitución de otro cantante, pero que tenía un enorme arrastre y tenía un arrastre, digamos, que llevaba también la imagen del Chapo Guzmán. Y luego este mismo cantante, meses después, estaba en las listas de popularidad internacionales, incluso lo vimos presentándose en un programa muy famoso en Estados Unidos, como es el programa de Jimmy Fallon, y a todos creo que más o menos nos tomó por sorpresa este fenómeno bueno, que obviamente se viene gestando desde hace tiempo en el norte del país. Lo que te quería preguntar es, ¿a ti te tomó por sorpresa también esta repentina popularidad? Mira, efectivamente lo que tenemos es una expresión musical muy anclado a códigos culturales de lo que serían las formas expresivas de los jóvenes del noroeste mexicano, que habían tenido ya otro tipo de antecedentes, ¿no? En los corridos tradicionales, pero más específicamente en los llamados narcocorridos, Así es. surge de manera explosiva, digamos, con los Tigres del Norte en los años 70, cuando ya el narcotráfico tiene un peso importante en términos sociales y las historias que emergen de los entramados del narcomundo, pues convocan un gran interés de la población, pero también atemorizan, la gente quiere conocer de qué se trata todos estos mundos plagados de violencia, de dolor, de muerte, y también de vidas dispendiosas. Después, en los 90, vienen los corridos perrones con los Tucanes de Tijuana, ya más explícitos los códigos de la narcocultura. Ya en el siglo XXI, digamos, aparecen los corridos enfermos, ondeados o alterados con Twins Enterprise, los hermanos Valenzuela, con el Commander, los Bucanas, los Buchones, etcétera. Y es en esa lógica que de repente, como muy bien lo planteas, Guillermo, sorprende la presencia de Peso Pluma, ¿no? Porque su irrupción sí se da en ese marco y Mm. sí se da a partir de colocar una imagen, digamos, reconocible de lo que serían las principales figuras de la llamada, pues del trasiego de drogas en México, y que, pero él se va a incorporar como parte de un movimiento que tiene dos precursores, Ariel Camacho, quien muere prematuramente a los 22 años en un accidente de carro, y a Dan Chalino Sánchez, hijo de Chalino, el famoso cantante que murió asesinado en el 92, y Adán Chalino muere a los 19 años. Wow. A partir de esto, la propuesta de Natanael Cano se va a cobrar forma, y entonces tanto Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Régida, Eslabón Armado y todos los demás irrumpen en un marco muy breve de tiempo, de forma explosiva, pero además coincide con todo este contexto de la pandemia, del COVID. Entonces esto es interesante colocarlo porque efectivamente se va a germinar en unos cuantos meses y efectivamente se vuelve muy visible cuando esta expresión corridística, los llamados tumbados, va a colocarse de manera muy fuerte en en las redes sociales, con el soporte de las nuevas tecnologías, y a diferencia de los anteriores, que sí tuvieron una gran presencia, pero los corridos tumbados se vinculan en nuevas plataformas, Mm. donde esa nueva fusión con el rap y el trap
donde el rap todavía surge como una expresión de los barrios, digamos, de los barrios pobres, jamaicanos, latinos en Nueva York a inicios de los 70, pero donde se pasan el micrófono para contar lo que están viviendo, pero es anterior al Internet. El trap ya se da en el marco del internet y ya sus alcances, digamos que se vuelven globales en muchos sentidos. Y es ahí donde se da esta presencia abrumadora de los llamados corridos tumbados, donde efectivamente en unos cuantos meses desplazan a las grandes figuras en Billboard, en Spotify, en YouTube, etcétera, figuras como Madonna, como Katy Perry, Bad Bunny. Entonces, eso es lo, digamos, efectivamente lo que señalas, es tanto lo sorpresivo, no es digamos, la sorpresa no es tanto en términos de la propuesta musical que ya venía armándose estas estrategias de articulación. Aquí tenemos el antecedente de Nortec, este movimiento que surge acá en En Tijuana y que Tijuana, sí. vincula esta tradición del conjunto norteño y de la banda sinaloense, digamos, esta música popular mexicana anclada al vals, la polka y el chotis, al igual que los corridos tumbados, pero en este caso sobre un formato musical que también generó una expresión musical reconocible a nivel mundial. En el caso de los tumbados, lo que va a ocurrir es que efectivamente esta transición y este reconocimiento se da a niveles muy rápidos, demasiado rápidos. Entonces, de repente, efectivamente, desde los resquicios del sistema, digamos, neoliberal, que apuesta por el tener sobre el ser, encontraron ese resquicio de visibilidad, de enriquecimiento súbito, y va a generar un proceso muy claro donde me imagino a millones de jóvenes encerrados en sus casas por las pandemias que empiezan a escuchar toda esta música que alude al dispendio, a la vida al límite, la vida del extremo, el presentismo juvenil, esta idea, digamos, misógina de las mujeres trofeos, las mujeres disponibles, las drogas digamos, que aligeran el peso de la vida, toda esta narrativa que efectivamente para millones de jóvenes encerrados por la pandemia se vuelve sumamente atractivo. Pero no solo es eso, son las nuevas plataformas, es una expresión musical reconocible, pero también obviamente tiene que ver con lo que sería una inscripción muy clara en una de sus vertientes con la llamada narcocultura o con los narcocorridos, donde hay que entender que no es solo el tema de la tejana o el tema de la estética chalina o el tema de lo que sería digamos, el atuendo norteño, sino que básicamente estamos hablando de lo que sería la incorporación del referente del narcotráfico como un dispositivo central en la construcción de sentido y significado de la vida y de la muerte de Sí, millones sí. de jóvenes. Eh, Y esa mi- es parte central de lo que valdría la pena enfatizar. Oye, José Manuel, además de todo lo que mencionas, me parece también que hay que destacar que estos jóvenes que cantan corridos tumbados abandonaron como la estética del noreste del país, las botas, los sombreros, y adoptaron un aspecto más parecido al de los traperos, más globalizados. ¿Qué me puedes decir de este cambio de la manera de presentarse a sí mismos? Bueno, sí, es interesante porque ellos vienen del llamado regional mexicano, Sí, pero efectivamente ya estamos hablando de una transición que se hace muy visible. Ellos van a vestir más que todo con lo que sería esta ropa deportiva de marca, pero también se van a convertir en los grandes publicistas de las marcas famosas de la sí. moda. E incluso Natanael Cano va a participar formalmente como modelo de una de esas marcas. Entonces, sí hay una transformación de lo que sería la estética tumbada, donde efectivamente se abandona gran parte de esa estética de macho bravío, de norteña, ¿no? Hacia esta otra condición más anclada a lo que sería un gusto estandarizado de muchos jóvenes urbanos en el mundo. Esto también les da mayor cercanía con jóvenes de muchos otros países, al mismo tiempo que se acercan por esta similitud de ritmos que se asocian con este corrido tradicional, pero también con otro tipo de mezclas, ¿no? Ya no solo es esta separación de la banda sinaloense, ¿no? Y lo que sería gran parte de esta música de banda que inicia
1830, cuando llegaban las orquestas de viento en los barcos a Mazatlán, pero tampoco propiamente con la apropiación del acordeón por parte de Flaco Jiménez y Diego Melquiades a la segunda mitad del siglo XIX en el noreste mexicano y sureste de Estados Unidos, del cual se vincula con la tradición del corrido, una forma narrativa que surge a partir de una población iletrada que no sabía leer y escribir, pero que podía contar cantando sus historias, sus tragedias, sus sueños y sus posicionamientos también críticos. Y esto que va a ir a vincularse, esta articulación del corrido y el conjunto, se va, digamos, a mezclar también con las percusiones, ¿no? Y posteriormente con las voces va a surgir ya con los Alegres de Terán, lo que conocemos como el conjunto norteño. Muy Ahora, bien. esta otra fusión que hacen los jóvenes tumbados, pues va a ir mucho más allá de incorporar los instrumentos de estos grupos, entonces van a generar ritmos reconocibles, estilos que se diferencian pues de las formas, se diferencian pero que siguen manteniendo fuerte cercanía con estos ritmos tradicionales del corrido. En algunos casos sí son claramente reconocibles, pero en otros se vinculan más a esas plataformas de, como bien señalaste, Guillermo, del trap, pero también en lo que tiene que ver con otro tipo de procesos de cambio tan importante que observamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esa suerte de desclasamiento de jóvenes que vienen la mayoría de ellos de clases bajas o media baja y que efectivamente en unos cuantos meses cambian completamente, se vuelven ricos o millonarios, algunos de ellos. Solo el hombre araña que lleva en el pecho Peso Pluma cuesta $500,000, pero Claro. también una suerte de desclasamiento de sus audiencias. En el medida que se colocan en estos ámbitos globales, lo que vamos a ver es que los corridos tumbados dejan de pertenecer exclusivamente a ese anclaje regional, popular, norteño o del sur, de suroeste estadounidense o del sur de Estados Unidos, donde hay una importante población de origen mexicano, para efectivamente convertirse en una escena global donde lo van a escuchar personas de clase Jóvenes media, de todo el mundo, sí. incluso personajes como Barack Obama, que coloca Peso Pluma en su top 10 de sus canciones preferidas. Oye, José Manuel, vamos a quedarnos con esta idea de Peso Pluma en el top 10 de Barack Obama. Tenemos que hacer un corte, pero regresando del corte me gustaría hablar contigo sobre a qué se refiere la palabra tumbado. En fin, nos vamos después de este corte a nuestra audiencia a decirle que no se vaya, regresamos en breve. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con José Manuel Valenzuela sobre corridos tumbados. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y sin duda uno de los grandes estudiosos de los corridos en general, de los corridos del noreste del país, y ahora autor de este libro Corridos Tumbados,
bélicos somos, bélicos morimos. José Manuel, ¿a qué se refiere la palabra tumbado? Bueno, la palabra tumbado tiene varias acepciones que podríamos vincular con el propio movimiento. No tanto, ya no es tanto el caminado del tumbao que se utiliza más en otras regiones más caribeñas, sino el tumbado, yo básicamente lo recreo a partir de lo que era, bueno, la palabra tumbado proviene de la tumba, es el hoyo mortuorio, es, digamos, el reposo amortajado, es el sitio final. Pero tumbado, desde lo que ha sido el habla popular en el noroeste mexicano, se usa y se empezó a usar de manera importante como una palabra con una impronta bucólica, ¿no? Tumbado originalmente era tumbado del burro. Y cuando se hablaba de una persona tumbada del burro, se refería a una persona que no estaba bien de sus facultades mentales. No, este compa está bien tumbado del burro. El bien se usa mucho acá en el norte. En lugar de muy tumbado del burro, está bien tumbado del burro. Entonces, tumbado del burro se fue quedando también como usarlo para una persona que se quedaba también medio arriba o alterado por el consumo de drogas, ¿no? Está bien tumbado el burro. Posteriormente, la palabra tumbado se va a incorporar de manera muy fuerte en el habla de los cholos, del movimiento juvenil del cholismo, que van a utilizar la palabra tumbado en dos acepciones. Andar bien tumbado es andar también muy cholo, pero también tumbado estar muy arreglado. La palabra arreglado también se empezó a generalizar como un sinónimo de tumbado. Cuando los cholos se ponían el sud, se ponían el tando con su plumita, los tramos, los tramados, o sea, los pantalones bombachados, cuando se ponían sus lisas, sus camisas acá bien cholas, los calcos, las calcadas, ¿no? Acá las ranflitas, los zapatos así, ya sean los guainitos o tecatillas, que eran las sandalias tipo chinas, o bien arregladitos, bien limpios, bien chaineados los zapatos. O sea, cuando salían, y la chola también con todo el atuendo, cholo, cuando salían así, digamos, en su máxima expresión, arreglados, salían bien tumbados. Entonces, cuando alguien bien tumbado, desde afuera empezaron a definirlos como bien cholos, pero desde esta expresión popular también es arreglado. Salir bien cholo, bien arreglado, bien, muy drogado, salir bien tumbado. Entonces tiene todo este conjunto de acepciones que podríamos nosotros vincular, tanto la palabra de tumbar también es morir, tumbar es hacer caer, tumbar es robar. Entonces todas esas acepciones están ancladas al habla popular, digamos, del noroeste mexicano, y entonces estos corridos tumbados yo creo que los podría identificar como una expresión que está asociada con el habla popular de los barrios del noroeste mexicano, pero que también tiene ese sentido de una música arreglada. Una música arreglada que tiene unas ciertas características que lo diferencian de la expresión más tradicional del corrido popular y de los narcocorridos que también tuvieron su fuerza más grande en el noroeste mexicano o en el norte, para ponerlo en términos más amplios, para incorporar esta experiencia tan importante del conjunto norteño. Oye, José Manuel, a propósito de lo que dices de los narcocorridos, la pregunta es, ¿se siguen pagando por las composiciones? Es decir, ¿la gente paga porque estos cantantes compongan corridos alusivos a sus historias? Sí. En realidad esto ha sido parte el corrido, efectivamente, como dijimos, emerge como un canto popular, como la crónica, el diario, la voz del pueblo. El corrido, digamos, expresa lo que sería estas necesidades y narra los grandes eventos que marcaron la vida nacional o eventos regionales importantes. Y casi desde el inicio los corridos tenían una construcción que podía ser colectiva, su corrido popular, pero también obviamente estaban las personas que tenían las habilidades para componer los corridos, y entonces así Zapata tenía un corridista de cabecera. Villa no solo tuvo corridistas, también tuvo un cineasta donde él definía sus batallas, también dependiendo de la posición y la luz del sol.
Y desde entonces lo que fuimos viendo en la experiencia, digamos, social, política, cultural mexicana, es que a lo largo de los sexenios se pagaba para que se hicieran corridos a los candidatos del partido oficial, donde contaban sus virtudes reales o imaginadas, casi siempre imaginadas, ¿no? Pero se hacían básicamente corridos por encargo. Efectivamente, cuando surge toda esta experiencia ya de los llamados narcocorridos, también va a haber muchos de estos corridos por encargo. Algunos corridistas mexicanos empiezan incluso a ir a Colombia a componer corridos para personajes de Colombia y los cobraban muy, muy bien. Entonces, sí, el corrido por encargo ha sido parte de, digamos, de esta vida al límite, sobre todo en el narcomundo, donde la vida al límite es parte importante. Entonces hay códigos de trascendencia que ellos tratan de cumplir, de suplir a través de pagar corridos donde ellos donde quede constancia de sus vidas. De tal manera que efectivamente muchos personajes del narcomundo, pero no solo ellos, van a pagar para que les hagan un corrido y ellos dan un poco la pauta de qué es lo que quieren que se destaque. ¿No? Habrá algunos que hablan mucho de la valentía, el arrojo, lo heroico, los valientes que fueron, etcétera, etcétera. Habrá otros que se conforman con, como el corrido que me entierran con mi troca para que la tierra vea que no se está tragando cualquier cosa. En el caso particular de los corridos tumbados, efectivamente ellos reconocen, estos corridos van de 40,000, 60,000 dólares, más de 1 millón de pesos y mucho más, dependiendo ahí también de la capacidad de las personas, de los personajes que mandan a hacer sus corridos. Entonces, esto sí, sigue habiendo una importante, digamos, producción de corridos por encargo. Pero esa es una de las vertientes. Otra vertiente muy importante son los eventos que marcan la vida. Por ejemplo, Claro. el llamado Culiacanazo. Inmediatamente yo estaba terminando un trabajo que publiqué en un libro que se llama Voces Divergentes y tenía que entregarlo por decir, esto ocurrió un jueves, yo tenía que entregar el lunes el texto y ya había 3 corridos alusivos al tema del Culiacanazo. Entonces sigue habiendo esos eventos que generan interés, ciertas muertes, ciertas detenciones de personajes que inmediatamente generan la producción de los corridos. Y entonces, pero también están otro tipo de, digamos, corridos desde los cuales, como dice Natanael Cano, él trata por lo menos de posicionarse y contar desde lo que él ha vivido o de lo que él conoce. Y gran parte de los entornos que ellos conocen están muy cercanos a estos personajes, por lo menos mucho más cercanos que los empresarios o la clase política u otro tipo de actores de la vida pública nacional que pueden también tener vidas dispendiosas, pero que las rutas de movilidad social para ellos están más cercanas a estos personajes de la ilegalidad, a estos personajes de la vida al límite que ellos conocen y a los cuales admiran. Porque la gente muchas veces seguimos pensando en los narcotraficantes como si fueran esta suerte de mundo raro a la José Alfredo Jiménez, como si fueran marcianos que de repente caen y no tienen anclajes familiares, no tienen primos, no tienen amigos, no tienen un entorno social que los aupa, que los protege, que comparte gran parte de esos códigos con ellos. Entonces tenemos que un poco mover esos elementos y luego surge esto que Bela Bartok definió para definirlo a la expresión popular, que definió como lo popularesco. Cuando ya no solo es esta expresión que surge desde abajo, sino cuando ya entran las industrias culturales a hacer producción para consumo popular. Es cuando surge todo el tema de las industrias culturales y gran parte de lo que estamos viendo ahora, cuando muchos de estos personajes que surgieron cantando sus propias canciones y luego las ponían en TikTok, en YouTube, etcétera, etcétera, pues ahora cada vez más fuerte se vinculan con estrategias ya no de la industria cultural en el sentido tradicional, que eso es otro de los grandes elementos para entender el tema de los corridos tumbados, donde ya no dependían, como dependían los raperos, por ejemplo, de una casa productora, invitaciones para la televisión, y era la única manera de volverse visibles. A partir del trap y de las redes sociales, ellos mismos generan sus ámbitos de visibilidad. Entonces sí, siguen haciéndose corridos por encargo y también ellos siguen siendo un referente importante para personajes del narcomundo y hay que recordar que se componen, que se cantan más, se graban más corridos, se producen más corridos
de narcotráfico en Estados Unidos y en Colombia que en México. Oye, Acá, José Manuel, digamos, perdóneme, te tengo que adelante. interrumpir porque nos faltan 2 minutos. Ya hay una pregunta clave que quiero hacerte, y es: ¿qué opinas sobre estas corrientes que llaman a la censura de estas formas de expresión cultural? Mira, yo considero que la prohibición y la censura no conduce a ningún lugar. Así es la experiencia de la iglesia, que prohibió sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, diciendo que eran propiciadores de la lascivia canallesca y las más animalescas actitudes. Nuestros pueblos siguieron cantando y bailando maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. En el 59 se prohibió aquel cri. En fin, con el rock ocurrió lo mismo. Entonces, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión prohibió los narcocorridos que se transmitieran en radio y en la televisión, lo cual me parece correcto, regular. Posteriormente, Francisco Labastida, como gobernador de Sinaloa, amplió esos marcos prohibicionistas. Y los corridos han estado prohibidos en esos espacios. El tema es que la prohibición, al final de cuentas, quienes solo apuestan por la prohibición, esto no nos permite entender los entramados sociales que están detrás de lo que se está cantando. Yo digo, estamos hablando de lo que sería el realismo trágico y la incómoda conciencia. Son conciencias que se incomodan frente a lo que se está contando, pero lo que se cuenta tiene mucho que ver con la realidad de las y los jóvenes de nuestro país, que es lo que deberíamos de atender de manera sumamente urgente. Pero el problema de la prohibición, así como se plantea, tiene por lo menos 2 o 3 grandes problemas. El primero es que las teorías de la comunicación nos demuestran que no es cierto que la gente que escucha un discurso va a actuar conforme a lo que el discurso le dice, que esto lo resignifica desde sus matrices de sentido sobre sus marcos de realidad. Entonces, esto no quiere decir que porque un joven escuche un narcocorrido se va a volver narcotraficante o va a salir a consumir drogas. El segundo elemento tiene que ver con que se prohíben los corridos populares. ¿Por qué? Las narraciones sobre el tema del narco están en todas partes. El asunto está que sí, hay sectores que siguen pensando a los sectores populares como menores de edad. Y el tercer eje es que el tema de la prohibición es un gran tobogán que no tiene límites. Mi pregunta siempre es, ok, empezamos con los corridos, ¿y dónde vamos a terminar? Seguimos con lo que sería La Reina del Sur de Pérez Reverte, con La Virgen de los Sicarios de Vallejo, con las novelas de Elmer Mendoza, lo que sería Balas de Plata, Efecto Tequila, El amante de Janis Joplin, con las novelas de Leonidas Alfaro, Tierra Blanca, La maldición de Valverde, Las amapolas se tiñen de rojo. De acuerdo, José Manuel. En fin, sí. no hay límite. Está en el cine, está en el teatro, está en las coreografías. No se pueden prohibir todas esas expresiones que tratan de cargar de sentido lo que estamos viviendo. Nos encantaría seguir hablando contigo porque ha sido una exposición fascinante y brillante sobre corridos tumbados, pero desgraciadamente nos tenemos que despedir. Te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa Por Si las Moscas. Muchísimas gracias, Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.